Muy bien, seguimos haciendo versión original en la mañana de LU15 Radio Viedma. Vamos a hablar con los amigos del Centro Vasco. Vamos a comenzar hablando con Rocío Basterra porque también lo tenemos a Rubén Suárez. Un gusto en saludarlos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Te vamos a poner en altavoz si te parece, y te escuchamos los dos. Me parece muy bien. Ya que nos saludaste a los dos, te vamos a Raúl. Egunon, buen día. Estamos acá organizando el evento del jueves, así que, bueno, muchísimas gracias por hacerte eco, como siempre. Bueno, contanos un poco cómo está la actividad del Centro Vasco en estos tiempos de pandemia. Y la verdad que le venimos poniendo el cuerpo como está haciendo cada uno desde su ámbito, tratando de transformar este cimbronazo de no sé qué en un aprendizaje. Así que en este contexto estamos intentando hacer actividades lo menos expuestas posible, pero bueno, después de tener 5 meses sin pandemia acá en el pueblo, nos habíamos ilusionado muchísimo en que habíamos zafado. Arrancamos nuestras actividades, iniciamos los ensayos del coro, del folclore vasco también, y bueno, cuando empezaron a sucederse los casos, cerramos las puertas, así todos dormíamos tranquilos y también acompañábamos las directivas de los gobernantes. Uh-huh. Es decir, que han estado parados como prácticamente todas las actividades. En realidad hemos estado parados físicamente, pero continuamos un porcentaje de nuestras actividades de manera online, como por ejemplo también idioma. Esta es una actividad que no se ha interrumpido desde que empezó el año. Y bueno, en las otras manifestaciones culturales un poco más dificultoso, pero le estamos intentando encontrar la vuelta. Uno se cree que ya terminaba y esto viene para acompañarnos, así que bueno, en esta oportunidad el jueves vamos a tener esta propuesta cultural que va a ser un conversatorio sobre la novela Patria, ya que bueno, pronto se va a estrenar en HBO el 27 de septiembre, así que bueno, de eso se va a poder hablar nuestro responsable de cultura, que es el doctor Rubén Suárez, y que está abocado a la organización también con nosotros de este evento. Uh-huh. Acá lo tengo a 2 metros, por supuesto, yo tengo el barbijo puesto, y acá lo tengo a Rubén, espero que se entienda porque también tiene el barbijo. Vos nos dirás. Seguro que sí. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento con esta actividad de acotada, pero siempre en actividad del Centro Vasco. Seguro. Así que para este jueves vamos a ver cómo lo vamos a hacer y pensamos que va a ser una actividad muy interesante teniendo en cuenta el contenido, ¿no? Patria, nada más y nada menos. Seguro. ¿Y cómo se plantea este conversatorio? ¿De qué forma lo van a llevar adelante? Esto surge porque el 27 se estrena por la cadena norteamericana de televisión la serie Patria, que es una adaptación del libro de Fernando Aramburu, que se llama de la misma manera, Patria, un bestseller a nivel mundial, y trata sobre un tema que cruza toda la sociedad vasca y de España, que es el tema de la ETA. Entonces pensábamos que sería muy interesante poder aportar desde distintas perspectivas más elementos sobre todo para nuestros asociados que quieran mirar la serie y poder analizar tanto desde lo que es el género literario como el desarrollo del cine vasco. Es una producción vasca, pero fue comprada por esta cadena norteamericana, y también desde la cuestión de la historia. La novela abarca los últimos 30 años, hasta el 2011, que es cuando ETA anuncia el cese del fuego. En realidad ETA se disuelve oficialmente en el 2018, pero en el 2011 tiene el cese del fuego, y la novela justamente toma esa fecha como referencia. ¿Ustedes han tenido oportunidad de
visualizar algo más? ¿O ustedes están hablando por el conocimiento de la historia que tienen en relación a esta novela? ¿Vos crees que vendrá cargada con algún sesgo vinculado a ETA de manera de una visión muy personal, muy del área donde ellos operaban, o será un contenido que pueda expresar con amplitud, en líneas generales, el acontecer cotidiano? Digo, ¿no tendrá una visión sesgada? Bueno, primero es una novela, Uh-huh. no es un No es trabajo no de es un historia. documental. Claro, pero es documentado sobre la historia. Lógicamente que hay muchas críticas en el País Vasco y en España sobre la novela misma. Tanto la izquierda como la derecha la cuestionan. Pero lo que sí hay que decir que Aramburu ha logrado crear un clima con esa novela fantástico sobre el País Vasco. Se ve el País Vasco ahí. Lo que pasa es que lo de la ETA está un poco sesgado, porque la ETA no es solamente lo que aparece en la novela, que es el tratamiento de un asesinato. Claro. Sino que la ETA se inicia mucho tiempo antes, 40 años antes, y hay un porqué está la ETA, la existencia de la ETA. Lo que vamos a ver nosotros en la serie, en la novela, es el colofón, el final de una organización que tuvo una trayectoria y un recorrido sinuoso, muchas veces con formas de radicalización de la violencia muy importantes, pero que en su momento suscitó una adhesión casi masiva en el País Vasco. Te podría agregar que Aramburu lo ha hecho muy bien también, porque el ambiente en el cual recrea la novela es Hernani, es un pueblo que está a 50 kilómetros de Bilbao, uh-huh, y donde mayoritariamente ganó la izquierda versal, el nacionalismo de izquierda. En este momento es mayoría en el ayuntamiento. Pero paradójicamente, en las últimas elecciones del Parlamento vasco hay representantes de la extrema derecha también española. Es decir, de que lo que vamos a ver es algo que aparece en muchos paisajes, y sobre todo en nuestras latitudes también: la violencia institucional, la violencia política. No podemos dejar de, cuando se habla de esta, no nos podemos quedar con la mirada sesgada de que fue una banda terrorista, porque hay que asociarlo al terrorismo de Estado. Claro. ETA existió, pero existió el GAL, el terrorismo de Estado español. Es acá como existió la AAA. O sí, sea, sí, que Aramburu hace una novela, toma un argumento histórico, profundo, complejo, y lo recrea en una novela. Después de ahí, escuché ahora en una presentación que le hicieron a él, dice: yo no voy a estar en la casa de cada lector. Y claro, ahí aparecen las subjetividades y las interpretaciones. Es una novela. La historia va por otro lado y tiene otros elementos que en la novela, lógicamente, no pueden estar. Y aparte es una novela coral, yo no sé si has tenido algún acercamiento. Hay 9 protagonistas, por eso es una novela coral. Y por ejemplo, el asesinato del protagonista Tacho está contado 9 veces, desde distintas perspectivas. Incluso Fernando Aramburu agrega un elemento nuevo, que es un relator externo. El mismo texto empieza a interrogar a los protagonistas. Es realmente muy, muy interesante desde la literatura, y desde la historia tiene algunas cuestiones que se podrían sí llegar a cuestionar. Uh-huh. Te pregunto, Rubén, desde la distancia, desde el tiempo lejano a estar allí en el País Vasco, ¿la ETA qué rol ha cumplido según ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen? Bueno, según ustedes, yo lo simplificaría según la visión que puedo tener yo. Yo no tengo la
digamos, en ese sentido la representación del centro vasco, ¿no? Lo voy a decir desde mi rol de historiador. Y Digamos que te lo pregunto porque te considero en lo personal claro, una persona que tiene la capacidad de ese razonamiento. claro, sí, sí, de historiador, y sobre todo que a partir de que llegué al centro vasco me empecé a interesar por esta parte de la historia. La ETA tuvo un rol fundamental en el desarrollo político del País Vasco a partir del año 50. Es decir, cuando uno ve el primer manifiesto de ETA, está muy claro, dice, la defensa del euskera, la defensa irrestricta del euskera. Durante el franquismo, después de la guerra civil y hasta el 75, esta es de los 50, se trató de eliminar el euskera. Es como se hizo acá luego de la mal llamada campaña del desierto con el Mapudungun. Claro. Es decir, cuando uno elimina la lengua de un pueblo, se le elimina el alma, se le elimina la conciencia de nación. Y ahí lo que se trató de hacer fue eso, eliminando el euskera, como eliminando también el catalán, se rompía ese núcleo tradicional y de cohesión de un pueblo. Pero se mantuvo ese euskera en los chocos, en los fogones, en las cocinas, se mantuvo en forma subterránea. Y uno de los objetivos que tenía ETA, que no nace como una banda radicalizada terrorista que ponía bombas por todos lados, era la defensa del euskera. Y era una disidencia política dentro del Partido Nacionalista Vasco, o sea que nace como una organización política que tiene una mirada crítica en ese momento en los 50. Es decir, a partir de ahí la trayectoria de ETA va a tener infinitos cambios, va a haber 7 asambleas, por ejemplo, cada asamblea va a tener escisiones, va a tener grupos que se alejan, va a tener posturas muy radicalizadas, va a tener otras posturas que quieren hacer un arreglo, va a tener conflictos internos muy complicados, como el asesinato de Yoyes, por ejemplo, una militante de ETA que se va a México, vuelve y la matan por haber dejado la organización, y va a sufrir, entre otras cosas, el terrorismo de Estado del GAL. O sea que cuando hablamos de ETA tiene todos esos condimentos, ¿no? El condimento de la historia en sí. Uh-huh. Y ahora te voy a poner en un aprieto absoluto, para ver cuál es tu opinión. Hay quienes, y en esto también digo, hay seguramente miradas radicalizadas y o sesgadas, y cada uno con su impronta o su línea de pensamiento, pero algunos dicen que Tupamaros, el cheguevarismo, el castrismo, inclusive hasta Montoneros, en algún punto buscaron siempre una referencia con ETA, una similitud en líneas de pensamientos radicalizadas extremas. ¿Vos creés que hubo algo de eso? En ese periodo que estamos hablando, primero que cada organización tiene su desarrollo en un periodo determinado. Y en un contexto. Y en un contexto determinado, con cuestiones políticas muy complejas, sobre todo cuestiones particulares. Si bien acá en el cono sur algunas de esas cuestiones pueden ser, las podemos unificar, en esta estamos hablando de otro tipo de relación. Ahora, sí hubo algún tipo de contacto. De hecho, la Dirección de Información de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene un archivo sobre ETA. Yo lo vi, eso está en la Comisión de la Memoria de La Plata. Sí. Pero hay que decir algo también. Las situaciones son totalmente distintas. Primero porque en el caso de ETA, el nacionalismo es distinto al nacionalismo latinoamericano. En esta parte de Europa, la nación antecede a los estados-nación. Y en la parte americana, los estados-nación son anteriores a la conformación de la nación, como
como el caso nuestro. La nación argentina se está conformando. Claro. En el caso de estamos hablando de Europa, Euskal Herria es una nación, pero que quedó dividida por una línea política entre Francia y España. Es decir, que cuando esta asume esa radicalización, lo hace dentro de ese contexto que políticamente es totalmente distinto al latinoamericano. Seguro. Bueno, la verdad que me quedaría hablando toda la mañana, son temas que me apasionan estos. Pero bueno, le recordamos a la gente que va a poder ver Patria por HBO. Esto sí, va a empezar, son 8 capítulos, es una adaptación de un vasco, eso también es un condimento. Seguro. La novela la escribió otro vasco, la producción es vasca, en el conversatorio va a estar Mercedes Barcos, nuestra especialista en cine vasco, y va a estar Soledad Barcelino, es una compañera, una ex compañera de la universidad que, pues yo estoy jubilado, ella es muy buena lectora, es especialista en educación y tuvo la amabilidad de juntarse con nosotros para hacer un análisis literario de la obra. Mercedes va a hablar del cine y yo voy a hacer algún pequeño aporte desde el contexto histórico. Todo a partir de las 20 por las redes sociales, y es una organización del Centro Vasco Aberriechea de Viedma y Carmen de Patagón. Uh-huh. Bueno, como siempre les agradezco que me hayan atendido. Bueno, muchas gracias a vos, Raúl, por la deferencia. Un abrazo enorme. Gracias, Raúl. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta pronto, te esperamos. Bueno, bárbaro, que sigan bien. Adiós. Muy bien, así conversábamos con los amigos del Centro Vasco de esta alternativa, esta posibilidad que ustedes ya se han notificado en este diálogo que hemos mantenido con ellos. Volvemos a estudios.